Y ahí Mariyuri Delgado. Ya, mi nombre es Marjorie Delgado. Bueno, pues yo no soy mexicana, soy ecuatoriana y vivo en Lübeck desde enero y en Alemania desde noviembre. Muy bien. Marco Ramírez. Hola, yo vivo en Los Cabos actualmente, este, y pues mi idea es empezar con todo eso del idioma y todo apenas para irme para allá, Alemania. Daniela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Soy residente de anestesiología y vivo en la Ciudad de México. Muy bien. Raúl Naveda, perdón. Naveda. Sí, hola, yo soy Raúl, vivo en México, eh, trabajo hoy por hoy en Instituto Mexiquense contra las Adicciones, trabajo hoy por hoy en salud mental, pero mi intención es hacer cirugía y ya llevo hasta ahorita B1 de alemán, estoy en el camino. Ah, muy bien. De ahí no tenemos nombre. Huawei P30. Creo que está sin audio. Sí, no tiene. Ah, ¿Ahora? Ya te vemos. Sí la vemos, pero no la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ok. Leonardo Ramírez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ok. Y está entrando ahora alguien que se llama Jesús. Pues bueno, entonces empecemos. Primero quisiera empezar con Mariel Canté para que nos platique ella su experiencia. Ella recientemente llegó a Alemania y está en el proceso. Después va a hablar algo Mario Yuri Delgado y después ya yo les daré algunos apuntes. Yo llevo ya aquí en Alemania. Adelante, por favor. Hola a todos, yo me llamo Mariel. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ya tengo un tiempo viviendo aquí en Alemania. Primero hice un voluntariado que lo utilicé un poquito más como para aprender el idioma y una vez que alcancé pues el nivel requerido para meter mis papeles en la Cámara de Médicos, eh, pues ya metí los papeles, la solicitud y de eso es de lo que queremos hablarles, ¿no? De cómo es el proceso. Y antes de que se piense en venir a Alemania, creo que lo más importante es que se empiece a aprender el idioma en su país de origen. Porque venir a Alemania sin un poquito de concepción del idioma es complicado, ¿no? Y aparte, si aprenden el idioma en su país de origen, pues les va a facilitar mucho y va a ser mucho más rápido el trámite cuando ya lleguen aquí, ¿no? Eh, Quería comentarles igual sobre la traducción de los documentos que se tienen que hacer. Hay diferentes documentos que se necesitan eh, para, para poder iniciar el proceso de homologación, ya sea que se solicite Berufserlaubnis o la aprobación, o los dos juntos, ¿no? Se solicitan diferentes documentos como el título universitario, el CARDEX, certificados de internado, de servicio social, la cédula profesional, que en México es la que nosotros manejamos. También, por ejemplo, cartas de antecedentes no penales en el país de origen y en Alemania también se tiene que sacar. Y bueno, pues todo esto tiene que ser también de la mano con un contrato. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi proceso en Niedersachsen y aquí tienen un contrato, un Stellenzusage. Con esto puedes iniciar el trámite y te pueden dar una fecha para la Fachsprachprüfung. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Por eso en muchos Bundesland
tienen diferentes reglas. Y una de las reglas aquí en Niedersachsen es esa, que tienes que tener un Stellenzusage. Pero bueno, tampoco es algo imposible, ¿no? O sea, mientras uno trabaja, busca y hace un buen Lebenslauf y una buena carta de motivación, pues creo que no habría tanto problema. En mi caso no ha sido tan pesado y siento que no ha sido mucho el tiempo que me he llevado en este proceso. Yo ya tengo fecha para presentar la Fachsprachprüfung, pero a causa del COVID, bueno, del coronavirus, pues tuve que cancelar mi examen que ya estaba una semana. Entonces, eso fue un poco triste. Pero en general creo que los tiempos de espera no han sido tan largos y yo había estado escuchando otras experiencias, ¿no? Que les tardaban un año o más tiempo. Creo que les tardan más cuando no viven en Alemania. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que ella platicó? ¿Cuánto tiempo le llevó desde que se fue de aquí de México a donde está ahorita? Pues yo me vine a hacer, como dije, primero un voluntariado y en el voluntariado estuve 1 año y 2 meses más o menos y estuve aprendiendo el idioma, o sea, me ayudó bastante. Y una vez que alcancé el nivel, pues ya solicité metí mis documentos para O sea, ¿cómo era tu con la rutina? Cámara ¿Ibas de al hospital en las Médicos. mañanas? ¿Ibas al hospital en las mañanas? ¿Y después ibas a clases de alemán en las tardes? ¿O cómo lo hacías? Cuando hice el voluntariado, no, estuve trabajando con personas con discapacidad y solo era tiempo completo, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenía que estar ahí. Pero ya cuando me vine, bueno, me mudé de ciudad, me mudé a Hannover, que es aquí en donde estoy haciendo mi proceso, conseguí un curso, también, esto es algo importante también, hay cursos que diferentes instituciones alemanas proporcionan. En mi caso, el Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge, que es el BAMF, me proporcionó un curso de alemán B2, C1 para médicos. Entonces, en las mañanas conseguí una hospitación en un hospital aquí en Hannover. Por las mañanas iba al hospital y saliendo del hospital me iba al curso porque el curso lo tomé vespertino justamente para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo y agilizar más mi aprendizaje de medicina, pues. Y eso es sin ganar, o sea, era voluntariado y no ganando nada. En el voluntariado sí ganas un poco de dinero, pero tampoco es mucho. Depende mucho en el lugar en el que lo hagas. Yo decidí hacerlo en este lugar porque pagaban un poco más que por ejemplo, hacerlo en alguna pequeña clínica, porque por lo regular es ¿Cuánto? 420, 450 euros, como si fuera un mini yo en otros lugares, pero en donde yo lo hice me pagaban 720 euros mensuales y me daban una casa en donde vivir. No, pues te alcanzaba muy bien, ¿no? Realmente no te faltaba lo indispensable para sobrevivir. Sí, la verdad es que me fue muy bien. Estaba en un pueblito, tengo que decirlo, esa es como que la desventaja de que hay lugares en los que te pagan mejor, pero pues están más alejados de la ciudad. Pero bueno, para mí fue una opción por la cuestión económica, ¿no? O sea, te ahorras un buen dinero. Además, los pueblitos de allá no son igual que los pueblitos de aquí, ¿no? Sí, ¿O sí? sí, no, o sea, tienes todo, literalmente tienes todo en un pueblito. Pero sí, ya ves que vives en Alemania, ves un poquito la diferencia entre la ciudad y vivir en un pueblito, pero de todos modos me gustó mucho. Y yo les recomendaría eso, ¿no? Que si a lo mejor hay algún problema financiero, porque para sacar las visas,
por ejemplo, la 16D, que es la nueva, para el proceso de homologación aquí en Alemania, pues se necesita 853 euros al mes, ¿no? Entonces tienes que comprobar que tienes ese dinero por un año, o si no, un Verpflichtungserklärung, ¿no? Pero eso es un poquito, tal vez más difícil de conseguir. Entonces, creo que una opción es... ¿Qué es el Verpflichtungserklärung? Quizá debes explicar qué significa eso. Ah, sí. Bueno, es una responsiva por parte de una persona alemana en la que tiene que se va a hacer cargo de tus gastos, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene que firmar que tú no vas a pagar cosas y que no vas a pasar hambre. Y pues eso tiene una validad de 5 años. Por eso es un poco difícil que una familia alemana o alguien te lo proporcione, porque no sabemos qué puede pasar en 5 años, ¿no? O sea, tal vez tenemos una buena relación, pero en 3 años ya no. Entonces, muchos alemanes por eso no dan ese tipo de documentos, porque no es tan fácil. En mi caso, que yo vine primero y después vino mi hermano, yo lo invité y llené un formulario parecido a eso, y con eso no tuve ningún problema para conseguir su visa. Él es ingeniero, él se dedicó a otra cosa, pero simplemente yo firmé la carta responsiva y todas las partes que tengan que ver con el banco y eso se eliminan. Simplemente tengo que dar una copia de mi contrato de trabajo y con eso funcionó. Funciona, por ejemplo, si tienes un novio o una novia en Alemania o un familiar en Alemania. No te escuché muy bien. Funciona eso si tienes un novia en Alemania o familiar en Alemania que pueda proporcionarte un papel así. Te ahorra realmente la parte de los bancos sí. y la cuenta con dinero congelada, etcétera. ¿Alguien de ustedes sabe si, por ejemplo, yo que tengo, o sea, mi esposa es endocrinóloga y tenemos hijos, o sea, ¿saben cómo funciona eso ahí en cuanto a la cuenta congelada y eso? ¿O no tienen Sí. idea? Ay, bueno, con hijos, la verdad no sé, o sea, como yo estoy soltera, la verdad no tengo conocimiento cómo funciona con familia, pero, por ejemplo, yo hice una cuenta congelada, 853 euros por mes, y esto te hace, o sea, tienes que depositar primero todo el dinero en algún banco, y después ese banco mes con mes te va a ir dando 853 euros en una cuenta alemana, ¿no? Y pues ya realmente no tarda mucho, es un trámite un poco pesado por la cuestión del dinero, pero realmente pues no es muy conflictivo. O sea, puedo dejarles igual datos y todo eso de dónde realicen. ¿Pero eso se hace desde un banco de aquí de México o ya estando allá? Yo estaba aquí en Alemania cuando lo hice, pero lo pueden hacer desde México, desde el lugar en donde estén. Hay diferentes aplicaciones o bancos en internet. Por ejemplo, bueno, no quiero promocionarlo, pero yo lo hice. Hay diferentes, ¿no? Creo que Fintiva, en los que puedes comenzar a hacer la cuenta bloqueada y pues te pones en contacto con ellos, les dices que quieres bloquear la cuenta por tantos meses, por 6 meses o un año, no sé, tienes que pagar una pequeña, pues no sé, creo que 80 euros tal vez por crear la cuenta y listo, o sea, mandas el dinero y a los 2 días o al siguiente día te dan el comprobante de que ya bloqueaste la cuenta y eso es lo que llevas a las oficinas de extranjería o al Ausländerbehörde, como fue en mi caso, para que te puedan dar la visa. Son requisitos de visa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué me voy a preguntar? Perdón.
¿cuándo recomendarías, digamos, que empezar el proceso para hacer el bachelor? Digamos, en cuanto al nivel de alemán, o sea, en cuanto se tenga el B2 o en cuanto sea posible. ¿Cuándo sería tu crees el momento ideal para que tú dijeras, a partir de ese momento ya creo que me siento preparado en ese sentido? Porque el trámite tarda un tiempo. Pues mira, anteriormente, desconozco en otros Bundesland, pero anteriormente en Niedersachsen podías meter los papeles sin que tuvieras un B2. Y ya después cuando hicieras el B2 y tuvieras el certificado podías mandarlo. Pero uno de los nuevos requisitos es que tienes que tener forzosamente el B2 para poder iniciar el proceso. Entonces, pues realmente tendrías que alcanzar el nivel primero y ya con el certificado en mano mandar tus documentos. Ok. Entonces, ¿En todos los lugares es B2 o también o algunos lugares ya piden C1? En muchos Bundesland ya piden C1, pero también hay lugares, por ejemplo, en Berlín o en Bremen, en donde con un B2 puedes iniciar a trabajar sin una Fachsprachprüfung. Hola. Ok, ahora de Mari Yuri Delgado, quizá nos podría platicar algo más. Sí, bueno, a mí me gustaría comentarles mi experiencia y bueno, a partir de eso pueden hacer sus preguntas. Yo terminé los estudios de medicina en Ecuador en el año 2017 y terminé mi medicatura rural en septiembre del año 2018. En octubre del mismo año comencé a enviar aplicaciones para hacer estancias de investigación. Lo que yo sabía hasta ese entonces y lo que había leído en grupos de Facebook y le había hecho algunas preguntas a personas que ya estaban acá, era que uno debe enviar muchísimas aplicaciones y que aún así personas que han enviado 200 aplicaciones usualmente no consiguen ninguna respuesta o simplemente son rechazados. Que conseguir un lugar en hospitales grandes, los hospitales universitarios son los más grandes acá, era lo más complicado, y me habían recomendado FIA, Freiburg International Academy, para prepararme para los 2 exámenes que usualmente se requieren acá para obtener la aprobación. Lo que me habían dicho de FIA era que uno tomaba los 2 cursos para los 2 exámenes, 6 meses en total, y después uno daba los exámenes y pues, perfecto. Entonces, la idea que yo tenía antes de enviar las aplicaciones era que el proceso me tomaba 6 meses hasta conseguir la aprobación, lo cual no es para nada cierto. En realidad dura más. Y depende del lugar en el que se aplique. Envié mis 5 aplicaciones a hospitales grandes, para ser exacta, Heidelberg, Uniklinik, a Mannheim Uniklinik, a Freiburg Heilzentrum, Centro del Corazón Freiburg, a Köln y a mi actual hospital, que es el Hospital Universitario de Schleswig-Holstein, al campus Lübeck. Conseguí 4 aceptaciones. De las 4 aceptaciones, eran cosas muy, muy diversas. Como comenté, había aplicado para una estancia de investigación porque mi idea era pasar un tiempo no tan largo en Alemania y ver si en realidad me gustaba el entorno y quería quedarme ahí haciendo mi especialización. Heidelberg y Freiburg el trabajo era mucho más en laboratorio. Heidelberg pedía que trabaje por lo menos un año en laboratorio y yo tengo un poco más de interés por estudios clínicos y no tanto por estudios experimentales. En ese entonces yo quería aplicar a un estipendium del DAAD, que seguramente ustedes lo han escuchado. En México dan mucho becas. Lo malo de aquello es que ellos solamente tienen para estancias cortas de investigación convocatorias 2 veces al año. Y mis respuestas llegaron en
Apliqué a fines de octubre, llegaron en noviembre, mediados de noviembre, y ya en diciembre era la convocatoria. Tuve 2 entrevistas vía Skype con un médico superior de Mannheim y con el encargado del laboratorio de Freiburg, que eran mis 2 opciones. Me respondieron también de mi hospital actual, pero ya me estaban ofreciendo un puesto de empleo como médico residente. Y en ese entonces yo simplemente quería ver cómo era todo y tampoco me sentía muy preparada para comenzar como médico residente. En Mannheim me enviaron primero la carta y bueno, me decidí por Mannheim. Eso fue en diciembre del año 2018. Comencé mi trámite de visa en enero y bueno, nunca tuve en realidad problema con esto. Sé que muchas personas son rechazadas solamente por el hecho de ser médico porque piensan que se van a quedar mucho tiempo y automáticamente les rechazan si es que no han hecho todavía la solicitud para la aprobación. En marzo llegué a Heidelberg, ¿En marzo de qué año? En marzo del año pasado, okay. 2019. Estuve un mes en Heidelberg. Debo mencionar también que yo estudié alemán hace 12 años y desde ahí ninguna práctica. Tenía un certificado B1 de alemán, no tenía un certificado B2, así que mis entrevistas fueron en inglés. Y bueno, yo consideraba que en realidad mi alemán era muy malo y también suponía que mi rotación en Mannheim Uniclinic iba a ser en inglés. Hice un examen de ubicación en una escuela de Heidelberg y bueno, en el examen de ubicación me salió nivel B2.2. Hice un curso de B2.2 por 4 semanas en Heidelberg y luego comencé mi rotación en Mannheim, que inicialmente era una rotación de investigación, pero mi jefe, mi supervisor, que era el encargado de la parte de aprendizaje y el encargado de la parte de investigación de cardiología, porque fue en el área de cardiología, él me preguntó si yo quería trabajar en el futuro aquí, entonces él sugirió una mezcla entre algo de investigación y una hospitalización. Entonces, en los 2 meses que yo estuve en Mannheim, podía ver cómo trabajaban con estudios experimentales y también tenía la oportunidad de estar en la estación con los pacientes o de ir a cateterismo o de ir al laboratorio de electrofisiología. Debo decir que esa hospitalización fue un poco diferente en comparación a lo que usualmente es, porque mi jefe, mi supervisor, estaba muy empeñado en que yo aprenda a hacer el trabajo de un médico residente y que esté preparada para ya luego comenzar el proceso. Entonces, los días que yo estuve en la estación, yo tenía mis propios pacientes y yo podía darle medicación a estos pacientes, a pesar de que en realidad como médico invitado, como hospitante, no está permitido hacer nada de eso, está prohibido. Eso fue hasta mayo, hasta junio. En julio hice otro curso de alemán que era el B2.3 y luego decidí regresar a Ecuador porque quería enviar mis papeles, mis documentos para solicitar la aprobación en Baden-Württemberg. Y bueno, en ese entonces, no sé si ahora sigue siendo lo mismo, pero solamente para obtener una cita para Fachprüfung se estaban tardando 20 meses o tal vez más. O sea, entre Fachprüfung y Kenntnisprüfung serían más o menos 2 años. Y el Chefarzt de la clínica de Mannheim no me iba a esperar tanto tiempo hasta conseguir mi aprobación. Regresé a Ecuador para prepararme para mi examen B2 y en ese entonces quería enviar los documentos a Bayer porque había escuchado que en Bayer el proceso era un poco más rápido. Después de 4 meses obtenían citas para Fachprüfung.
todavía cuando estaba en Manja y antes de regresar a Ecuador, envié un nuevo correo al hospital universitario en el que estoy ahora y bueno, pregunté si podía hacer una rotación con ellos. Y al mismo tiempo me respondieron de Regensburg y también me aceptaron para una hospitalización. Entonces, con eso, hice mi examen B2 otra vez en noviembre en Ecuador, a inicios de noviembre. El 13 de noviembre regresé a Alemania e hice una nueva hospitalización como médico invitado, como científico invitado, Gastwissenschaftler, en Regensburg Uniclinic. Antes de eso, aún cuando estaba en Ecuador, tuve otra entrevista para mi actual trabajo y bueno, no me ofrecieron simplemente el puesto como hospitante, sino que me ofrecieron trabajar aquí. Yo pregunté si era posible trabajar solamente como un Berufserlaubnis, que es lo que se puede obtener en este estado con una Fachprüfung, porque es lo más rápido. Con aprobación el tiempo de espera sería obviamente mucho más largo. Y bueno, mi jefe me dijo que necesitaba que tuviese la aprobación y porque es un hospital universitario y que solamente aceptan médicos con aprobación. Arreglamos todo y bueno, hice mi rotación en Regensburg por un mes. Estudié para mi examen de Fachprüfung. Debo mencionar eso también. Existen otras alternativas a la Fachprüfung que se hacen con la Cámara de Médicos. Por ejemplo, en el estado en el que yo estoy, una alternativa es el TEL-Fachprüfung, que en realidad tendría ventajas porque uno puede buscar la fecha en la que lo quiere dar. Entonces yo decidí hacer esa prueba. Hice la prueba a fines de enero, a inicios de enero, y me dieron los resultados en fines de enero más o menos. Aprobé eso, comencé mi hospitalización en mi hospital actual y después de 2 semanas ya tenía la confirmación de mi jefe para poder trabajar en mi actual hospital. Desde mayo voy a comenzar como residente de cardiología en la sección de electrofisiología de este hospital universitario. Hace 2 días recibí ya mi permiso de trabajo y pues bueno, todavía espero mi cita para Königsprüfung. Preguntas, por favor. No escuchamos. Si alguien que quiere preguntar, tiene que ponerle, quitarle mute. A ver, que ayudo. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Ya, ok, gracias. Quería preguntar, ¿en Baden-Württemberg o en cuál? Ahora trabajo en Schleswig-Holstein. ¿En qué estado es? Schleswig-Holstein. Se llama. Ok, ni lo conozco. Yo tampoco. Hamburg-Lübeck. Ok, o sea, en el norte. En el norte, así es. Y eso, cuando tú hiciste como el TELC, ¿cómo se llama? TELC Fachprüfung, lo hiciste en enero del año pasado, o sea, enero del 2019. No, lo hice en enero del 2020. Lo acabas de hacer. Ajá. ¿Y te la aceptaron, o sea, te la aceptaron para darte un Berufserlaubnis? Sí, lo aceptaron. Obviamente antes yo pregunté si habían otras alternativas o si era posible con la Stelle Zusage poder obtener una cita más temprano para Fachprüfung y así obtener el Berufserlaubnis lo antes posible. La encargada en la Cámara de Médicos me dijo que una alternativa sería el TEL-Fachprüfung. Busca lugares, no tiene que ser necesariamente el lugar en el que vas a aplicar. Y bueno, yo lo di en Mannheim, lo di en enero de este año, inicios de enero, y no tomé ningún curso de preparación para eso, me preparé yo sola. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas pruebas? ¿Por qué preferir una, además del tema de la fecha? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno,
es que en lo que consisten las pruebas es un poco diferente. El TEL-FAST-Prüfung, aparte de ser la prueba de conocimientos técnicos, también es una prueba de idioma. Es un test de idioma. Yo diría que es un poco más complicado de lo que he preguntado. En la Cámara de Médicos tú tienes el tiempo para la Anamnesegespräch, que es la conversación con el paciente, y luego tienes un tiempo para hacer la Arztbrief, y luego tienes la presentación del paciente. Acá tienes eso, pero también tienes una parte escrita en la que es como cualquier examen de idiomas, que tienes que escribir, completar cosas, leer cosas, escuchar, etc. Entonces es como si tuvieses la prueba de idiomas y aparte la Fachprüfung que se hace en la Cámara de Médicos. Ok. ¿Y es un tema local? ¿Solamente se puede en ese estado o es una cosa que también está disponible en otros lugares? Sé que está disponible en ese estado, en Saarland, y me parece que solamente en esos dos estados. Ok. Saarland Gracias. y Schleswig-Holstein. ¿Una otra pregunta? Sí, para hacer el TEL-FAST-Prüfung, de todos modos es necesario que antes de eso yo haga el TEL B2, por ejemplo, o el WET C2, perdón, B2, o no es tan necesario en ese caso. No sé si hay No te lo piden como requisito para poderte inscribir a la prueba, pero los conocimientos que deben tener son de B2 C1. Claro, claro. Ok. Bueno, Edgar. Mariel, sí, ahora Mariel, ¿quieres decir algún apunte más? Sí, quería comentarles algo también acerca de las hospitaciones. Bueno, ya la compañera estuvo comentando un poco acerca de eso, pero como recomendación quisiera decirles que trabajen un poco en su Bewerbung. Tiene que ser un Lebenslauf estructurado y un buen Bewerbung, porque sin eso es muy difícil que te acepten. Afortunadamente, a los hospitales en los que yo estuve mandando mi Bewerbung para hospital, me aceptaron. Yo voy en dirección de urología, entonces yo estuve mandando a hospitales donde tenían urología porque estoy más interesada en esa rama. Pero he tenido compañeros. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, he tenido compañeros que han estado enviando muchos y a pesar de ello no han recibido respuesta. Entonces, cuando hemos estado platicando y hemos después revisado el Bewerbung y después vuelven a enviarlo, nos damos cuenta que tiene mucho que ver la presentación que tú das con el Lebenslauf y el Bewerbung que escribes, ¿no? Entonces, sí hay que tener un buen nivel de alemán, sí hay que saber escribir bien, y también una persona nativa de habla alemana puede revisar lo que escribiste para que sea exitosa la aplicación. Debe realizarlo. Pues en Alemania tiene un estándar, no es el currículum que nosotros ocupamos en México ni en otros lados de Latinoamérica. Ya tienen una forma que tiene que ser 1 o 2 páginas, ¿no? En el caso extremo 3 páginas, y debe estar realmente, deben basarse quizá en internet, en los Lebenslauf de otras personas nativas de Alemania, tratar de hacerlo lo más similar posible al estándar. No se diferencien de manera negativa a los demás. Y igual la carta, la Bewerbungsbrief, tiene que ser corregida a fuerza por alguien nativo. Porque si ustedes con el nivel que tienen de alemán la escriben, es el primer punto en el que van a decir, no, pues no le invitamos. Hay muchos aspectos Sí. en el Lebenslauf que son interesantes, que a lo mejor no se comunican tan comúnmente en internet y que pues es difícil que ustedes lo sepan. Pero existen diferentes tipos de hospitales. Están hospitales que son universitarios, que pues en Alemania son considerados como donde hay más academia. Puedes hacer una carrera académica como médico, y esos hospitales donde no son universitarios, que también puedes hacer una carrera clínica, pero está lejos de la academia
y son de condiciones diferentes. Pues la mayoría que hace el esfuerzo y la inversión y quiere venir aquí a buscar algo mejor, pues yo se recomendaría que se enfocaran a tratar de entrar a los mejores hospitales, porque no es tan difícil, solamente hay que saber qué es lo que se requiere. Entre las cosas que requiere como jefe una persona en la universidad universitaria está en que sus médicos sean, además de médicos, científicos. Es decir, que tengan la capacidad no solamente de tratar clínicamente al paciente o en su caso operar, que al principio ni les interesa si sabes operar o no, si en un área quirúrgica, sino que también tengas la capacidad para hacer investigación, porque ellos tienen que cumplir con 3 requisitos. Uno, la atención al paciente. 2, las clases, que pues se lo puede hacer prácticamente cualquiera. Y 3, la parte de investigación. Y con el mismo personal que ellos tienen para la clínica, tienen que cumplir con el requisito de darle un cierto producto de investigación. Ustedes saben que al principio todo el mundo ya sabe, aquí se la saben todas, y todo el mundo va a decir, a mí me interesa la investigación. O sea, todos los que van a la entrevista, todos dicen eso, de manera, todos, o sea, no, si alguien dice, a mí no me gusta la investigación, la verdad que ni siquiera debe haber aplicado a la universidad universitaria. Pero el punto está en que se puede empezar preparándose desde tiempo antes, ¿no? Desde que estudia una medicina, tratar de asociarse con un investigador, tratar de ganar algo de experiencia en lo posible, tratar de tener alguna publicación, quizá no tiene que ser como primer autor, pero al menos una publicación que esté indexada en PubMed, algo que dé evidencia clara a la persona que pues esta persona sí va a tener una afinidad por la investigación. Y ese es el punto en el cual nosotros como mexicanos podemos diferenciarnos muy bien con los alemanes. Porque así como en México la mayoría que estudia medicina no piensa estudiar medicina porque quiere hacer investigación, sino porque quiere tratar pacientes. Y ya después se da uno cuenta que muchas veces en México, incluso ya después de la especialidad, de que pues, es importante y que es interesante y que te ponen un nivel por arriba el interpretar la ciencia desde el punto de vista de un científico, de un investigador. Y que los mejores, considerados mejores médicos del mundo son médicos que manejan la ciencia como la clínica. Entonces, yo sí les recomiendo entonces que visualicen eso y la forma, cómo pueden adaptarse el plan es muy individual. La parte económica es un aspecto importante, pero mientras se aprende el idioma, en Alemania, si alguien quiere venir a aprender el idioma, puede considerar incluso entrar a un laboratorio de alguna clínica que les interesa. Si les interesa cardiología, sería una buena idea que ustedes vieran la forma de entrar a un laboratorio de cardiología. Yo estoy seguro que si ustedes muestran aptitud y muestran motivación en la parte de investigación, la facilidad que van a tener para brincar a la clínica va a ser clara, evidente, porque es lo que ellos necesitan. Los alemanes no trabajan mucho como los mexicanos, quieren una vida más fácil, quieren llegar a trabajar en la clínica, se van a su casa y ya se terminó el trabajo. En cambio, los mexicanos, en general la gente de Latinoamérica, en tiempo de trabajo, trabajamos el doble. Entonces, eso es nuestra arma secreta, de decir, que nos vean cómo trabajamos muy duro y el hecho de estar buscando alternativas. Y cuando ellos ven que además de la parte clínica uno trabaja en investigación y se apasiona y produce algo, automáticamente nos volvemos más atractivos para los alemanes que los propios alemanes. Sí. A mí me gustaría decir, añadir todavía algo. Si tienen la oportunidad de hacer una hospitación, es muy importante tratar en todo momento de mostrar lo que saben y ser bastante activos. En el caso de que no es el hospital en el que quisieran quedarse, uno puede obtener, por ejemplo, cartas de recomendación. En Regensburg yo obtuve una carta de recomendación que sin duda fue un plus para mi aplicación en mi hospital actual. Lo otro que veo mucho en grupos es la preparación para los exámenes. Hay personas que buscan para la preparación de los exámenes, se juntan 2 personas que se están preparando, lo cual en realidad puede ser bueno y tener ventajas,
porque estudian juntos, pero yo sí recomendaría que si tienen una prueba, tratar de prepararse con un alemán, porque así les va a corregir los errores que tienen. Y lo otro, que también muchas personas de mi país preguntan es, ¿cuál es el mejor lugar para comenzar o qué ciudad tú recomiendas para comenzar? Muy aparte de lo largo que pueda ser el proceso en los diferentes estados o de los requisitos que pidan en los diferentes estados, yo recomiendo que de acuerdo a la rama que uno tenga inclinación, por ejemplo, en mi caso, cardiología y electrofisiología, buscar los mejores referentes en ese tema y, bueno, tratar de trabajar con ellos. Nada es imposible, incluso lo que uno puede llegar a considerar inalcanzable, sí es posible de lograr. Platícale de tu experiencia. Ayer hablamos por teléfono y me platicaste sobre la experiencia del profesor. Ah, sí. Bueno, mi jefe es uno de los electrofisiólogos más reconocidos en Europa y tenemos ahora trabajando con nosotros al profesor Cook, que está en todas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y fue presidente de la Sociedad Europea de Ritmología. A él yo lo vi en un webinar. A mí me gusta mucho seguir los recursos educativos que tiene la Sociedad Europea de Cardiología en el 2017. El webinar era sobre fibrilación ventricular. Buenísimo. Y yo en ese momento pensé, es Alemania, yo quiero ser electrofisiólogo en el futuro, pero poder trabajar con él es algo imposible. O sea, la competencia debe ser muy alta, porque incluso para llegar a trabajar en un hospital universitario, la competencia es muy alta, porque ningún alemán quiere trabajar en un hospital en una zona rural. Es como que lo que más quieren. Ahora estamos juntos en el laboratorio y podemos compartir cosas y en realidad es un poco difícil para mí creerlo. Lo que decía Edgar respecto a qué hace más atractivo a un médico para un jefe es que sea científico, sí, definitivamente. Cuando yo comencé mi rotación, a pesar de ya tener una Stella Susage, había otra persona que estaba haciendo una hospitalación de Rusia. Para los rusos es un poco más fácil obtener la aprobación porque solamente tienen que hacer la prueba, la Fachprüfung, y bueno, luego ya son médicos aprobados, no necesitan hacer una prueba de conocimientos como necesitamos hacerlos nosotros. Entonces, la chica también aplicó. Tenía referencias de otra persona que trabajaba en el hospital y mi jefe le puso a preparar un caso para una presentación en una de nuestras free expression, porque siempre tenemos en la mañana eso. Y bueno, le dijo que no podía preparar un caso, que no podía hacer la revisión del caso, y en una de esas conversaciones que teníamos en el laboratorio de electrofisiología, él dijo, es increíble que nunca en su vida haya preparado un caso, es increíble que no pueda hacer una revisión bibliográfica. Sencillamente yo no puedo contratar a alguien que no sepa cómo hacer una investigación, que no sepa cómo leer un artículo. Eso es inaceptable. Y naturalmente uno es más atractivo cuando uno no ha tenido experiencia en ese aspecto. Sí, definitivamente. Una pregunta rápida, porque he escuchado que dicen mucho esa palabra, pero no la conozco. ¿Qué es Stellenzusage o algo así? ¿Qué es eso? Eso es una propuesta de empleo, es una promesa de empleo, en realidad, que como dijo Mariel, es un poco difícil de obtener porque usualmente cuando tú mandas, lo que yo he escuchado, mandas tu aplicación, te piden que ya tengas aprobación para poder dar una Stella Susage, pero si tú no tienes Stella Susage, tampoco puedes aplicar para una aprobación. Y ahí comienza la confusión. La Stella Susage siempre debe ser clara y al inicio, antes de que yo comience mi rotación, a mí me habían enviado una carta cuando tuve mi entrevista por vía Skype,
de mi hospital actual, en el que decía tenemos mucho interés en contratar a Frau Delgado, etcétera, lo que sería posible solamente después de obtener su permiso profesional en Alemania. Y eso para la Cámara de Médicos no fue suficiente. Para poder obtener mi permiso profesional y que eso sea válido, necesitaban que sea muy concreto, que pongan la fecha exacta en la que yo comenzaría a trabajar, el sueldo exacto que yo ganaría, etcétera, y eso no es fácil de conseguir. Uh-huh. Pero ¿cómo si se consigue? No es ¿Cómo fácil, se...? pero pues es el punto de decirles aquí cómo lo consiguen. Bueno, yo creo que en mi caso eso fue un poco inusual. O sea, yo mandé mi aplicación, luego tuve mi entrevista. Yo creo que uno debe tratar de esforzarse muchísimo en esto de las hospitaciones, si es que te ponen como condición una hospitación y pues ya, por ejemplo, mi currículum, yo he presentado abstractos en congresos internacionales. Yo creo que definitivamente eso es un plus y hace más atractivo a uno ante los médicos jefes. Y pues sí, esa sería mi recomendación. Mientras están en sus países, también lo que dijo Mariel, tratar de dedicarse a estudiar el idioma. Uno se ahorra muchísimo estudiando el idioma en su país. Hay personas que vienen aquí a estudiar desde cero alemán, pero los costos son altos. Si bien es cierto, se puede obtener ayuda del gobierno y te pueden financiar los cursos. ¿Cómo? Pero, bueno, yo no he aplicado nunca para eso, pero sé que, por ejemplo, BAMF ayuda hasta el B2 y sé que después de tener Fachprüfung pueden financiar cursos para Kliniksprüfung. Y eso lo hace la agencia de trabajo, sí, si es que no me equivoco. Pero sí, sé que BAMF tampoco financia todos los cursos de idiomas, sino solamente con los que tengan convenio, con las escuelas que tengan convenio y de acuerdo al número de horas. En algún momento yo pensé en aplicar para ellos en junio, cuando estaba en Mannheim, pero al final no apliqué porque era con la Volkshochschule y el número de horas que ellos tenían de clases no eran las horas necesarias para obtener un permiso de residencia. Entonces, no me hubiese ayudado para lo de para continuar la estancia ahí. Uh-huh. Bueno, en ese tema, Edgar, yo solicité bueno, yo tengo un apoyo del BAMF para hacer un curso de B2 C1 y bueno, tienes que tener obviamente el B2, el BAMF apoya diferentes cursos de idioma, ya sea A1, A2, B1, B2 y también para médicos o personal, por ejemplo, de enfermería, también hay estos cursos. En mi caso, lo que yo hice fue, una vez que obtuve el certificado B2, mandé mis documentos al BAMF con la prueba de que ya estaba inscrita en NISA, que es el lugar en donde tenemos que mandar los documentos para la homologación aquí en Hannover. Y una vez que llené todos los documentos necesarios, me respondieron más o menos como a las 4 semanas y te mandan un formulario donde te dicen, bueno, te vamos a financiar el curso médico, de alemán médico, pero estas son las escuelas que hay. Entonces tú tienes que decidir entre las escuelas que ellos te manden. Inicialmente yo quería hacer el curso en FIA, y al igual que lo comentó aquí la doctora, pero la verdad, financiarlo es muy caro. FIA es bastante caro y lo busqué, ¿no? Por parte de BAMF, que dije, pues puedan ayudarme a financiarlo y demás, pero como no está en Hannover o esa sucursal no trabaja con el BAMF,
la que está aquí en Hannover, pues yo lo estoy haciendo en otra escuela, ¿no? Hay que revisar muy bien el nivel de la escuela, ¿no? Porque tampoco te vas a meter a la primera escuela que esté ofertando alemán médico, porque unas tienen un año, o sea, no tienen experiencia realmente en lo ¿Cómo que les es... identificas? ¿Cómo te das cuenta que es una escuela adecuada para aprender? ¿Y cómo compararías, por ejemplo, los cursos online? Pues en mi caso yo estuve preguntando con muchos colegas que metieron su documentación aquí en Hannover y pues más que nada a base de experiencia, ¿no? Las profesoras que dan la clase tienen bastante experiencia en la Fachspracheprüfung. Cuando los médicos extranjeros empezaron a venir a Alemania, vieron que Alemania era una opción para poder hacer una especialidad. Fueron de las primeras profesoras que se mandaron a los hospitales, porque antes los aceptaban solamente con el B2. Y en los hospitales, por lo que me cuentan mis maestras, iban las maestras para enseñarles un poco más de gramática, porque la comunicación era muy caótica entre los médicos extranjeros y los pacientes. Entonces empezaron como que a darles clases ahí en el hospital y poco a poco pues la Cámara de Médicos de los diferentes Bundesland fue adoptando otras medidas como por ejemplo la Fachspracheprüfung, ¿no? O sea, dijeron el B2 no es suficiente para una comunicación médico-paciente, entonces tienen que tener un nivel C1 de medicina y ya tener conocimiento médico para no estar perdidos en el hospital. Y definitivamente, como experiencia puedo decir que es muy cierto. Yo empecé el curso de alemán médico y a las semanas empecé la hospitalización también y sinceramente ese tiempo que tuve como que de tener conocimiento de diferentes, bueno, ya de medicina, te ahorra mucho tiempo y vas entendiendo todo, o sea, ya no estás perdido en el hospital, ¿no? Y eso te hace soltarte más, te hace pues querer aprender un poquito más y te toman más en cuenta, sobre todo porque tu idioma es mejor. Entonces, hay oportunidad, el BAF puede ayudarnos con los cursos, o sea, y es una opción, ¿no? Todo el mundo tiene que hacerlo, pero es una opción muy buena. Alguien preguntaba si era recomendable con un nivel B2 ya comenzar a prepararse para Fachspracheprüfung. Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, aprenden mejor solos y hay otras personas que necesitan una persona que les explique. En mi caso, yo no tomé ningún curso de preparación para esta prueba, pero hoy en día en grupos de médicos en Facebook se pueden encontrar muchos recursos. Entonces, en caso de que alguien ya tenga un nivel B2, sin duda podría utilizar estos recursos, libros, casos médicos. Usualmente estos libros vienen acompañados de grabaciones y pueden comenzar a escuchar y así ya iniciar con la preparación para la prueba. En mi experiencia personal, yo cuando entré a la clínica, mi nivel de alemán no era suficiente. Y pues tuve la peculiaridad de que en el aspecto científico, había trabajado 2 años ahí, tenía ya cierto nivel de reconocimiento y pues toleraron todavía que yo llegara con un nivel, quizá habrá sido B2 y pues yo la verdad que sudé mucho, no fue una experiencia agradable y me esforcé lo máximo que pude y un hospital universitario en neurocirugía en Heidelberg pues es una competencia muy fuerte y pues intereses políticos, etcétera. Yo estaba del lado de un profesor y otro a lo mejor era su competencia y era su punto débil para atacarme
y no fue nada sencillo. Y el punto débil de ese idioma es como una enfermedad que se supera con el tiempo. ¿Sí? Y quizás si hubiera regresado el tiempo, que era diferente, saberle puesto todavía más atención, no pensar que el B2 es suficiente, no pensar que el C1 es suficiente. Exactamente. Es C1 más aparte el alemán que se ocupa en el hospital, que es diferente a lo que tú aprendes en el C1. La forma de comunicarse, lo que haces el primer año en cualquier especialidad es que te dan un teléfono o hablado, y tienes que ser capaz de comunicar por teléfono la información de manera fluida. Te hablan por teléfono por urgencias y tienes que ser capaz de 100% captar lo que te dicen, sintetizarlo, escribirlo de manera ordenada, llamarle al overarts, hablarlo con él, decirle cosas así como con de forma estructurada. Muchas veces el que te llama es otro médico extranjero que ni habla bien alemán. Exacto, eso es verdad. Con acento ruso, con acento de otro país. Y te aumenta la dificultad. Y a veces son alemanes también que no tienen paciencia. Que luego te dicen una palabra que no entiendes y tú les preguntas, oiga, pero ¿puede decirme eso, por favor? Pues ya te lo dije. Entonces Sí, tienes que tener el temple para dominar esas situaciones. Y pues eso no se puede practicar prácticamente en ningún curso de esa manera. Y por eso la importancia de las prácticas. Y cuando vayas a hacer prácticas, que te confrontes con esa situación, que te permitan tener un teléfono, que te permitan hacer lo que hace un residente, para que practiques lo que te va a esperar. Y ya si pasas por esa fase, las cosas se van a poner un poco mejores. Y ya cuando el idioma no sea el tema, después de quizá 1 año, 2 años, pues ya tendrás que mostrar tu capacidad como médico clínico, conocimiento, ya pasarás por la etapa de preocuparte por el idioma. Pero es un lastre y sí, nunca es suficiente lo que se sabe de alemán. Tienes mucha razón en eso. Cuando empecé en la hospitalización, igual la primera semana como que fue relax, tranquilo, pero después ya me dieron teléfono y yo, pues me daba pavor andar con el teléfono porque dije, Dios, no voy a entender algo, pero al principio sí me ponía nerviosa, después ya le vas agarrando más la onda y ya no me ponía nerviosa porque tenía que estar atenta, pero tienes razón. Sí, recuerdo que la primera semana cuando me hablaban por teléfono, me dieron el teléfono de las emergencias para llamadas externas, me hablaban por teléfono y a veces no entendía lo que me estaban diciendo. Y tenía casi el impulso de tener al compañero al lado y darle el teléfono, oye, ten el teléfono. porque no voy a hacer que lo entiende mal y que, pues, si tú tienes que hacer algo y tú le dices lo contrario porque lo entendiste mal, ya estarás metido en un problema, ¿no? Sí. Quería comentar algo, perdón, súper rápido. Me habías preguntado igual acerca de los cursos online, que olvidé responder. Pues yo he visto que hay diferentes cursos, pero sinceramente yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es que si vas a gastar dinero, pues lo gastes con un médico nativo, con un médico alemán nativo que te pueda corregir tus errores, ¿no? Porque no es lo mismo que, como dijo ay, perdóname, Mariuri, Raúl Delgado, no es lo mismo que estés practicando con alguien de tu país, con alguien que el alemán no es su lengua materna, porque sabes que va a haber errores, ¿no? Y los vas a dejar pasar, pero una persona nativa, un alemán nativo, te va a corregir puntualmente, incluso hasta la pronunciación. Entonces, si todavía no se vienen a Alemania y están interesados en un curso online, yo les recomendaría que buscaran uno con maestros alemanes nativos que te puedan corregir la pronunciación, porque la pronunciación también juega un rol importante en la comunicación médico-paciente y sobre todo en la comunicación con el overarts o con el chef arts, porque hay diferentes
pues tenemos acento, ¿no? O sea, tal vez no podemos hablar un alemán perfecto, pero una persona nativa te puede corregir muy bien. Esa es la recomendación, ¿no? O sea, no sé qué piensan. ¿Alguna Tiene otra duda? sentido. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Para hacer el examen de admisión, bueno, el examen de conocimientos médicos, yo, por ejemplo, que yo soy cirujano dermatólogo aquí en México y tengo 5 años ya, pues nada más en mi consultorio particular. O sea, medicina general, pues ya desde hace mucho tiempo yo ya no veo eso, ¿verdad? Entonces, ¿tiene alguna diferencia? O sea, la Erkenntnisprüfung, que es el examen de conocimientos, si tienes especialidad, ¿hace alguna diferencia o les da igual? O sea, tú eres como otro médico más, nada más. De lo que yo sé, es igual para todos. Lo que si hay personas que ya han hecho una especialización en otros países, podrían aplicar para que les reconozcan los años que han hecho en otros países, pero usualmente es complicado Pero, no, obtener pero eso, reconocimiento. bueno, el examen, la primera etapa, que como tú dices, el examen de conocimientos es un paso inicial en el cual no hay diferencias. La ventaja que sí vas a tener tú y que pues tú también lo vas a tomar como algo bueno, está en que primero vas a tener que trabajar como Assistenzarzt. Y eso significa que no tienes responsabilidad legal en ningún sentido. O sea, tú vas a tener la oportunidad de equivocarte, vas a tener la oportunidad de aprender el idioma, de mejorarte, de perfeccionarte. Vas a poder además hacer tu trámite para que te reconozcan los años. Incluso puedes subir de escala de sueldo, ponerte ya en el nivel más alto por tu experiencia. Y en cierto momento, cuando ya te pongas de acuerdo con tu jefe, te va a decir, pues yo pienso que por el idioma ya estás maduro, por el aspecto técnico, por el aspecto de conocimiento, no va a ser el problema en tu caso, porque ya te dedicas a eso desde hace mucho tiempo. Y después de quizá 2 o 3 años, ya estás preparado para hacer el examen y convalidar tus estudios y ya pasar al nivel de Facharzt y quizá en algún momento, si todo sale muy bien, Oberarzt. Ese es el problema, pues como llevo familia, o sea, no es fácil decir, 2, 3 años con 3 hijos y es como, a ver. No, pero espera. O sea, pero mira, si tú vienes aquí, haces el examen y entras a tu primer trabajo, tú puedes subir en la escala. Si es cirugía general, quizá al principio no vas a hacer las guardias que hacen normalmente porque todavía no estás preparado en el idioma al 100% ni conoces el sistema. Normalmente con 6 meses empezar a hacer guardias. Las guardias per se te dan 1.000 euros extra, libres de impuesto. El sueldo base como médico son como 3.000 euros, 2.500 o 3.000 euros, dependiendo de varios factores. Pero si tienes familia, si traes a tu esposa y a tus hijos, el sueldo aumenta más, te quita menos impuestos. Incluso puedes solicitar que te den dinero por cada hijo. Y ya lo que vas a ganar en un principio, aunque seas asistente SARS, van a ser en el segundo año, puedo imaginar, 4.500, 5.000 euros, trayendo a tu familia. Entonces, realmente no es tanta diferencia. Y cuando ya eres Facharzt, la diferencia es que cuando recién eres Facharzt, no haces muchas guardias. Como asistente SARS, con experiencia, 2, 3 años de experiencia, ya vas a empezar a hacer guardias y tú te puedes ofrecer a hacer todas las guardias que tú quieras. Si vienes de México, eres como un guerrero, eres un militar, ¿no? Y aquí se está muriendo porque hacen 4 guardias al mes. Y no, tú puedes decir, yo quiero hacer 6, y para mí no es problema. Y con eso vas a ganar más que un Facharzt. Porque los Facharzt solamente hacen guardias que llaman en espera. La gente que también está más avanzada en cirugía hace guardias le llaman en espera, que solamente están en su casa y les llaman por teléfono y si solamente hay una cosa que tienen que operar, pues van. Y si no, se quedan en su casa. Y la persona que está presencial ahí, en el hospital, gana más ese día que el adscrito que está en su casa y que nada más le llaman 2, 3 veces en la guardia y no tiene que ir al hospital. Entonces, o sea, no es una gran ventaja, realmente es algo a favor, porque te da tiempo de que tomes experiencia en el idioma, de que mejores conocer el sistema, de que conozcas el estándar, los algoritmos oficiales,
de cómo se manejan las cosas en el hospital, y en base a eso tengas la seguridad de que cuando ya tengas tú tu título como Fajards, tú vas a aplicar lo que tú sabes, vas a interpretar las guías, vas a saber cómo se debe manejar, vas a tener seguridad para seguir adelante. Y créeme que si eres un clínico bueno, si tienes el talento, y te va a reconocer. Cuando ya el idioma no sea un tema, después de 3 años el idioma ya no es ningún tema, ya no te van a decir, es que no habla bien, ya no va a ser ningún tema. Cuando ya no sea ningún tema, entonces ya van a salir a relucir tus características especiales como médico. Y aquí ya lo he visto en muchos casos. Aquí, por ejemplo, había un médico que era intervencionista de México, eso creo que en nutrición, intervencionismo, de radiología, y pues lo conocieron en un congreso, lo invitaron, llegó con un poco de idioma, estuvo como asistente Harst 2 o 3 años, hizo eso, pero como era tan bueno, cuando cambió a Fajards, enseguida le dieron los casos más y más y más y más y más, y ya amplió él mismo la capacidad de la clínica en un porcentaje, y enseguida no dudaron en darle el puesto de Obras para que no se fuera. Y era tan bueno que pues los demás lo veían para arriba nada más, ¿no? Pues es muy bueno y todo, y incluso le dieron una oferta mejor en otro país, se fue a Suiza, donde todavía le pagaban más. Entonces, o sea, pienso que el dinero no es problema, es solamente, son escalones, y va a venir. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pequeña inquietud respecto a lo que tengo que hacer, ya que todo se me canceló por la pandemia. Yo estoy ahorita en Heidelberg. Acabo de acabar el B2. Estaba haciendo el C1, pero pues se me canceló. Y tenía fecha para hacer el TEC B2, que también se me canceló. Y se supone que me iba a ir en un mes a Düsseldorf para hacer un curso para prepararme para el Fachprüfung, que también se canceló. Entonces, estoy como que repensando si debo hacer algo diferente. Por ejemplo, he escuchado mucho de esa Freiburger International Academy, que es muy buena. Estoy muy cerca de ahí. Pero tengo la inquietud de que yo, la verdad, no estoy pensando en aplicar en Baden-Württemberg porque he escuchado que está muy, muy difícil y muy, muy tardado. ¿Para qué área? O derma o interna, una de esas dos. Pero he escuchado que aquí en Baden-Württemberg está muy difícil, se tardan mucho, entonces digo, no sé si realmente me convendrá hacer ese curso en el Freiburger Academy, si de todo modo no voy a aplicar a Baden-Württemberg, o será indistinto, me voy a Düsseldorf, o sea, estoy muy confundida. Pues a ver qué le pueden recomendar a ella. Yo conozco al director de la FIA, al doctor Farán, y como mencioné, también consideré hacer el curso. Si bien es cierto, sí son caros, pero uno puede conseguir financiación. Como no lo he hecho, no podría comentarles mi experiencia, pero tengo un amigo que conocí en uno de estos cursos de alemán, y bueno, él hizo todo su proceso, le financiaron para Fachprüfung, pero lo que me comenta es que en Heidelberg en realidad no es tan buena la FIA. Los profesores son extranjeros, árabes, a veces la pronunciación no la entiendes y en realidad no aporta demasiado. O sea, sería en Freiburg a fuerzas, o sea... He escuchado que Freiburg es mejor, pero no podría asegurarlo. Gracias. Bueno, y Heidelberg, ¿qué plan tienes de hacer? O sea, que pues estamos aquí cerca. ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿Qué es lo que quisieras hacer? Yo vivo en Heidelberg. O sea, bueno, es que yo realmente me vine aquí para estudiar el B2 y el C1. O sea, estudié hasta el B1 en Monterrey y me vine aquí para estudiar el B2 y C1, pero pues a la mitad del C1 pues ya tipo se cancelaron las clases.
Y entonces mi plan era cuando acababa el segundo, me iba a ir a Düsseldorf e iba a hacer un curso para prepararme para Fastback-Prüfung. O sea que solo seleccionaste Heidelberg por la ciudad y por la escuela, pero no por el hospital. Pues de hecho, te digo, o sea, lo que te comentaba era eso, de que he escuchado que en Baden-Württemberg está demasiado tardado y la verdad no tengo ganas de esperarme 2 años para tener mi Fastback-Prüfung, ¿sabes? No, pues. Sí, pero debiste haber aprovechado de manera extra lo del COVID, pero debiste haber aprovechado para, si estás en Heidelberg, hacer alguna hospitación y algún lugar donde puedas también aprender algo, ¿no? Combinarlo, porque eso también te da para tu currículum algo extra. No, de hecho sí pensé en hacer una hospitación cuando pues todo se me canceló, pero por lo que me comentó una amiga que está haciendo eso por Hamburg, me dijo que se tardan en responderte como 3 meses. O sea, un hospital se tarda en responderte, o sea, ya sea decirte sí o no, 3 meses. Y dije, bueno, en 3 meses probablemente esto ya no se va a acabar. Entonces, o sea, porque yo, mi plan original no era venirme aquí para hacer una hospitación. Entonces, o sea, perdería mucho tiempo nada más esperando a ver si me responden, o sea, a ver si me aceptan más bien. Y por eso decidí, pues, mejor seguir con el idioma, seguir preparándome para el examen. Y ya después, si me es posible, sí me gustaría aplicar para una hospitación, eso definitivamente. Pero creo que es mejor hacer eso ya que tenga el alemán médico, para poder aprovechar mejor mi experiencia en la hospitación, no antes. Pero ahora vas a estar en tu casa un mes sin hacer nada, o no entendí. No vas a tener capacidad para ir a la escuela, no vas a tener capacidad para hablar con ningún alemán. ¿Qué es lo que piensas hacer? No, yo estoy ahorita aprendiendo por mí misma, todos los días, en mi casa. O sea, todos los días sigo estudiando y estudiando. ¿Qué pasaría si dijeras, mejor regresas a México unos 3 meses o 4 meses y regresas cuando ya la situación aquí esté mejor? Sí lo pensé, pero ni siquiera es viable porque, o sea, ahorita en México también todo se ha cerrado y la cuarentena dicen que va a durar como hasta junio, julio. Sí, okay. Y yo o sea, si yo me regreso a México es para juntar todos mis documentos, apostillarlos, traducirlos, etcétera. Y es algo que ahorita no puedo hacer porque todo está cerrado. Entonces, todavía no tienes documentación, entonces todavía no tengo eso. Todavía no tengo eso. O sea, el plan era cuando acabara mi curso para el Fastback-Prüfung, o sea, al acabar ese curso, yo me regresaba, juntaba toda mi papelería, la apostillaba, la traducía, hacía el B2, o sea, el examen B2, y pues ya mandaba mis papeles y esperaba que mientras me dieran una cita, que sé que va a ser mucho tiempo después, yo ya planeaba de que, bueno, pero mientras pasan esos 9, 10, 12 meses que me dan mi cita, me puedo regresar a Alemania a hacer una hospitación o algo así. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ejemplo, Jessica Pérez Martínez. Yo quería preguntarle acerca de las estancias de investigación para aplicar. Sí. Pues mira, se pueden hacer de diferente forma. Lo que yo recomiendo es, paso número 1, que investigues, que sepas tú, definas qué área es la que te interesa. A mí, o sea, yo quiero cirugía y general. Sí, o sea, la parte, yo estuve haciendo el servicio social en plástica en el Subirán y me gustó mucho la parte de la reconstrucción. Entonces, a mí me gustaría hacer algo. Reconstrucción, ok. Pues tendrías que ponerte a investigar quiénes son las personas fuertes en eso. Trata de buscar a los mejores de Alemania. Empieza categorizando los lugares, ¿no? ¿Dónde están los mejores? Tienes que ver, pues, sus publicaciones en PubMed. Tienes que ver quiénes son los jefes, quiénes son los que realmente son los que investigan. No siempre el jefe es el que investiga, pero a veces tiene una persona que es la que se activa. Y ya, entonces lo que puedes hacer es directamente contactarlos. Ya que hayas estudiado su perfil y que veas qué es lo que ellos se dedican a algo que te interesa,
contactarlos y puedes ofrecer trabajar en su laboratorio. Lo mínimo necesario para que tenga sentido una estancia en laboratorio son 6 meses. Mínimo necesario. Algunos realmente dicen 1 año o nada, porque si tú llegas a un lugar tienes que aprender las técnicas, 6 meses te van a enseñar. Para que tú produzcas algo van a pasar otros 6 meses, y para que sea una relación de ganar y ganar, porque si no nada más te darían y no ganarían ellos nada. Entonces, si le propones en cualquier lugar del mundo llegar al mejor lugar de Alemania, llegar sin que te paguen, y ofreces tu motivación y ofreces una buena promesa, créeme que te van a aceptar. No va a haber obstáculos. Difícilmente habrá obstáculos para que te digan que no. Si, pues en el currículum dependen muchas cosas, ¿no? Si tú tienes antecedentes, si tienes una buena calificación, son puntos a tu favor. Pero es difícil que te acepten, que no te acepten, perdón. Y ahora existe la opción en Alemania de hacer el Doktorarbeit. En Alemania no te pueden llamar Frau Doktor si no tienes el Doktorarbeit. El Doktorarbeit tiene 2 perspectivas. Uno, desde la propia Alemania, sería como una perspectiva de tesis de licenciatura. U otra perspectiva sería como un doctorado, realmente doctorado, como se ve en México, un doctorado de investigación. El Doktorarbeit se puede hacer, es muy flexible, y lo puedes hacer desde tan rápido como en 1 año a 4 años. La calidad también puede ser muy diferente. Casi cualquier médico podría hacer un Doktorarbeit sin problema. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, la calificación que tú quieres obtener es el tiempo que tienes que invertir. Si quieres obtener la mejor calificación se llama Summa Cum Laude. Tienes que hacer algo experimental, tienes que publicar, tiene que ser algo original, relevante para el área, y tienes que ser primer autor, al menos una publicación. Y de ahí sigue Magna Cum Laude. Si quieres hacer investigación en un futuro también y destacarte, pues también tienes que hacer algo experimental, aunque no tengas una publicación de primer autor, pero al menos haber trabajado 1 año en algo experimental te va a dar la posibilidad de tener esa calificación. Y así sucesivamente. Y hay quienes hacen una revisión bibliográfica y con eso se pueden graduar con la calificación de pasar. Aún así, después te vas a dar cuenta que en el hospital va a haber distinción entre la gente que son doctores y la gente que no son doctores. La gente que no son doctores se les va a discriminar de cierta forma, se les va a dar menos preferencias. Si eres cirujano, se te va a dar menos operaciones, se te va a ver como de segunda categoría. Y las personas que tienen el Doktorarbeit y que siguen publicando, siguen activos, siguen trabajando en el área de investigación, pues tienen una posibilidad más alta de subir de su nivel. Cuando tengan la especialidad, pueden aplicar a un título en Alemania que se llama Privatdozent, la habilitación. Y después, si siguen publicando, ya pueden convertirse en profesores, que es el máximo puesto, máximo título universitario, ser profesor. En Alemania tengo un reconocimiento, pues los directores, en general, la mayoría son profesores en todos los hospitales. Y por ejemplo, para aplicar para aplicar al Doktorarbeit también se puede contactar a los investigadores y ya posteriormente haces como todo el trámite, o debe ser con alguna institución en específico. No, directamente con los investigadores que son activos. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita a Leonardo, que es mi doctorando. Yo he tenido en el área de neurocirugía ya hasta el momento 6 y 7 doctorandos que han venido de Latinoamérica. La mayoría de México, una chica de Perú. Y pues han trabajado al menos 1 año en investigación, experimentos, publicaciones, y se arman ya con un currículum bueno. Entonces ya el siguiente paso, cuando ellos aplican a un hospital, no tienen ningún problema para que los acepten en el hospital que ellos quieren. Bueno, si me permites agregar un poquito, ya lo comentabas, es precisamente este Doktorarbeit, te permite no solamente tener el título y la experiencia, o sea, más bien la experiencia en investigación la amplía mucho. Entonces, creo que sí cambia mucho la forma en la que ves las cosas, porque no solamente piensas ahora en la clínica, como necesito hacer un trabajo clínico, sino que empiezas a expandir un poquito más el área de investigación, y creo que sí es un plus al final para poder ingresar incluso en una residencia. Ok.
Lógicamente, si tú inviertes mucho tiempo en investigación, ganas algo, pero también pierdes práctica, olvidas un poco la parte clínica, eh, pero en general los hospitales, los investigadores son flexibles y pueden dar tiempo para que tú veas tu curso del idioma. O sea, con Leonardo, o normalmente con todos los que vienen, les digo, primero, prioridad número uno, entra el curso de idioma y vamos a hacer experimentos a la hora que tú tengas libre de tu idioma. Punto número uno, porque es la parte que yo en persona propia sufrí más y sé que es la parte que yo le doy más prioridad. Y ya después se han podido armar cosas y ya en el hospital tengo ya como asistencia a 2 personas que fueron mis doctorandos. En otros lugares ya otros 2, 3 personas más. Y bueno, otros quizá vean la investigación como algo que les guste y lo quieren hacer de manera exclusiva, o una persona más que se quiere dedicar mejor a trabajar en una empresa. Igual, si haces investigación y tienes doctorarbeit, tienes publicaciones, es más fácil que te empleen después en una compañía para muchos tipos de cosas, ¿no? Farmacéutica, industria en general, etcétera. No nada más la parte clínica. Realmente, o sea, a mí sí me gusta la clínica, pero el tiempo que estuve haciendo mi servicio social también me gustó la investigación. Entonces lo quería utilizar como puente, o sea, como en el tiempo en el que puedo entrar a la especialidad. Claro, exacto. Y yo en mi caso particular, yo vine a hacer una maestría a Alemania de 2 años en neurociencias. Con eso pienso que me puse a un nivel por encima de los alemanes en el aspecto de interpretar y ejecutar planes científicos, etcétera. Y ya después entré a trabajar como investigador en el hospital y ya después entré a la clínica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas tardes. Igual resido aquí ahorita estoy en México. Ok. Y bueno, mi plan hacia a grandes rasgos es iniciar más que nada con el idioma. Ahorita tengo un nivel B1 y todavía no lo he certificado, pero ya he acabado los cursos. Entonces mi plan es, en lo que me quede tiempo, terminar el B2 e irme un año, pero como au pair, precisamente para seguir con el idioma, para tenerlo bien. Entonces ahora, mi primera duda en este primer paso es, durante el año de au pair, ¿puede ser ese año suficiente para prepararme en cuanto a alemán y alemán técnico? Porque no puedo hacer otra cosa más que ser au pair en ese año, pero es con lo que quiero iniciar para tener el idioma. Ahora, después de eso, de ese año que considero yo que sería necesario, durante ese año también prepararía mis papeles y todo lo que necesito para llevar allá. Y el segundo año sería, pues ya no sé si ya ver hospitales o si aún así deba seguirme preparando para el idioma, pero ya técnico en alemán. Yo quiero medicina interna. Quisiera hacer pues la residencia en medicina interna y luego reumatología. También estoy muy interesado en el campo de la investigación. Aquí estoy haciendo aún mi servicio, ya voy a terminar, en investigación en reumatología. Entonces yo creo que me seguiría inclinando sobre esa área en cuanto a investigación, en conjunto con la clínica. Es investigación clínica lo que me gusta. Entonces, primera duda, bueno, y aparte de eso, la otra inquietud que tengo es sobre la visa. El primer año no hay problema con eso porque es una visa au pair. O sea, au pair significa que vas a cuidar a un niño, a una familia, ¿no? Sí, ajá. Eso es solamente como un puente para iniciar, para estar allá. Sí, porque lo de la visa y todo eso aún, eso también tengo mucha duda. Pues mira, he leído. Sí, perdón. Según yo sé, si trabajas como au pair, realmente pueden ser muy flexibles las familias. Y tú puedes decir, acordar con ellos, ¿no? Pues cuánto tiempo quieren que yo cuide al niño o a la niña. Y ya después te van a dejar también al día unas horas libres que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y lo que una vez hicimos es que llegó una chica de la UNAM, que ella tiene un perfil de investigación y quería entrar a mi laboratorio para conocer, ver, ayudar y que su tiempo aquí no nada más fuera
el idioma, y entonces habló con la familia y le dije, no, pues tienes cada día que trabajar de esta hora a esta hora y después te puedes ir 4 o 5 horas al día a lo que tú quieras, trabajar en el laboratorio, salir a caminar o lo que tú quieras. Tampoco no eres preso. Y pues si ellos ven que es una cosa productiva, que es algo que es un beneficio para ti y para la humanidad, pues ¿por qué no? Yo pienso que son flexibles. El problema, Edgar, es que con la visa de au pair no puedes hacer otra cosa más que ser au pair. O sea, no puedes Sí, pero al menos legalmente hacerlo. puedes ir a ver, al menos. Puedes ir a ver algo, hacer algo, buscar otra actividad, buscar la forma de aprovecharlo en 2 sentidos. Ah, sí. Sí. Y bueno, quisiera responderle un poco a su pregunta. Yo creo que si se viene con el nivel B1 de alemán, 1 año es suficiente para que alcances el B2 y ya con el B2 puedas meter tus papeles para iniciar el trámite de homologación. No creo que te tardes más de 6 meses en pasar B2, pero te recomendaría obviamente que una vez obtenido, pues sigas estudiando C1 o Pues yo he visto gente C2. muy capaz que les tomaba muy poco tiempo subir su nivel de alemán. Está en función de su motivación, de su edad y características individuales de la persona. Es difícil hacer una generalización. Sí, sí, tienes razón en eso. Pero pienso que con 1 año B2 sí es suficiente, si ya viene con B1. Y mi plan es ya ir con un B2, pero bueno, hay mucha diferencia en tener un B2 aquí en México y realmente tener ese nivel de idioma, ¿no? Entonces por eso quería ese año completo para perfeccionar el idioma. Solo no sabía si el año es suficiente para tener el idioma bien. Pues más. mira, si te pones activo, tienes que conseguir, en ese momento es difícil, pero tienes que conseguir también de parte externa gente con la que puedas platicar. Aquí en las universidades por todos lados pegan papeles para conseguir tándem. Tiene una doble función, que es practicar el idioma con una persona de Alemania y tú le enseñas español. Esa, y segundo, hacer socializar con otras personas, que también es importante para que te sientas bien, que te sientas motivado, etcétera. Y bueno, ¿por qué no conseguir novia, novio? Pues mis amigos, realmente muchos de ellos así consiguieron relacionarse con alguien. Y pues, Sí, así se mejora el nivel de alemán. Así le hiciste, ¿verdad? Así le hice. Pero el año sí es suficiente para llegar al alemán técnico, o sea, para yo aprender alemán técnico, y podría entrar a esos cursos de una vez en ese año. Pues a ver qué dicen Mariyuri. Yo creo que sí es suficiente. Sí, yo creo definitivamente, pero como Edgar lo acaba de decir, depende de las características individuales de cada uno. Pero de manera simultánea entrar a un curso aparte, preguntaba, creo que eso no sería muy factible, ¿no? O sea, si aprende solo, sin ningún problema, yo creo que podría prepararse desde casa. Pero sí. Normalmente aquí los alemanes requieren de poca asesoría de alguien. Están acostumbrados a aprender los idiomas casi autodidactas y nada más le dedican 2 horas a la semana con una persona individualizada para que los oriente. Igual tú, si estás trabajando en una casa, puedes pagarle a alguien de manera privada, no sé, unos 30 euros, 40 euros, creo que la clase, van a tu casa y te enseñan y les pides que se enfoquen nada más en las partes técnicas. Y te puede ser como ayuda extra para prepararte para lo que viene al hospital. Ok. Y en cuanto a la visa, le comento otra vez, inicialmente pues no hay problema porque la visa es au pair y de hecho voy a conseguir una agencia que son los que se encargan de otorgarme la visa sin problema. Pero después de que se me acabe esa visa, que el periodo es por 1 año, no sé cómo conseguir la visa. La 17A es la que me han recomendado que consiga para que pueda
tener posibilidad de trabajar y solamente se puede conseguir esta visa teniendo una cuenta bloqueada con una cantidad ahí de dinero, que alguien sea responsable de mi manutención o algún tipo de beca. Entonces, no sé si haya otras opciones o esas tres, así a grandes rasgos, son las únicas opciones que hay. No, sí hay otra opción. Ya lo había dicho al inicio de la plática. Yo hice un voluntariado. Entonces, terminando tu año de au pair, si en determinado momento no es como que suficiente el tiempo para hacer o sea, para tus planes, podrías tal vez buscar hacer un voluntariado. Vas a recibir, te van a pagar y no necesitas la cuenta bloqueada. Y ahora ya no se llama 17A, ya es 16D, la nueva visa, la visa que es para el proceso de homologación médica en Alemania. Igual ese es otro puntito que tal vez hay que anotarlo, ya no es 17A, ya es 16D. Ok. Yo quisiera añadir algo al respecto por eso del tema de las visas. Por ejemplo, al inicio yo vine con una visa de idiomas, sin embargo, la embajada sabía que iba a hacer una estancia de investigación, hospitación. Yo creo que tal vez podrías venir con la visa de au pair y si luego se te presenta lo del curso y quieres hacer lo del curso y tienes la justificación del curso, pues simplemente puedes acercarte a la oficina de extranjeros con el certificado que tengas del curso y cambiar la visa. Así si hay flexibilidad en cuanto a cambiar la visa estando allá. Siempre y cuando uno tenga un comprobante de lo que vas a hacer, sí. Muy bien. Sí, creo que mi inquietud principal es la visa, que pues, son puros trámites, ¿no? Y ya lo del idioma, pues yo sé que ya depende de cada uno, eso no me preocupa mucho. Lo que no puedes hacer es venir como turista y luego pedir una visa. Sí. Después tienes que regresar a México. Sí, así es. Sí, no. Nada, eso no lo contemplaba en ninguna de mis opciones. Y ahora en cuanto a investigación, entonces, ¿qué me recomiendas más? ¿Iniciar con un doctorado y para eso, o sea, tenerlo de investigación? ¿O si puedo entrar ya intentar hacer la especialidad y luego en conjunto ver lo del doctorado? Pues realmente, te voy a decir, cuando entras a la residencia, los primeros 2 años, no los puedes dedicar para hacer el doctorado. Vas a estar tan ocupado, sobre todo si vas a llegar realmente con el idioma apenas en el nivel necesario, no vas a tener ni la cabeza para poder implementar algo bueno. Si tú quieres implementar algo muy bueno a largo plazo, en el cual en algún momento tú puedas ser profesor en tu área, ser realmente de los Spitze, de los mejores en tu área, yo se recomendaría que primero hicieras el Doktorarbeit antes de hacer la especialidad. Pero también está la cuestión económica, no es sencillo. Soportar. Sí, de hecho eso también es lo que considero mucho, porque haría la especialidad precisamente para iniciar ya con actividad económica, para mantenerme ahí y no estar dependiendo de nadie, ¿no? Sí, entonces, por eso, si realmente no tienes la forma para sostenerte económicamente y no encuentras un lugar que te ofrezca una paga, porque es difícil ofrecer una paga para ese doctorarbeit en medicina, pues yo por eso que sí debes tratar de empezar por la especialidad y ya a los 2 años proponerte tú mismo, con disciplina, asociarte con alguien de los médicos que están ahí y hacer un doctorarbeit. Si es un plan universitario o al menos tratar de buscar la forma de que no pasan años y no hagas nada. Ok. Y una vez que acabe medicina interna, bueno, es como aquí en México que reumatología es una subespecialidad y tengo que buscar otro hospital, o cómo es el proceso ahí en cuanto a eso. Bueno, hay hospitales en los que hay todo. Hospitales en que nada más hay medicina interna. Hospitales en los que nada más hay medicina interna y solamente ves viejitos, les calculas los líquidos todos los días, le das sus medicamentos antihipertensivos, de antidiabetes y ya. Y eso es lo que haces todos los días. Y no aprendes realmente mucho de su especialidad. Y yo pienso que en Alemania la mayoría de los lugares donde ofrecen medicina interna en la comunidad tiene que ver con eso. Si tú quieres hacer algo más especial, pues si tienes que acercarte a las ciudades más grandes
a los hospitales universitarios donde hay eso. Que hay posibilidad de cambiarse, sí la hay, pero yo lo que recomiendo es que trates de empezar mejor desde el inicio en un hospital universitario, en el mejor, que tires a lo grande y después, si no funciona, pues lo único que puede pasar es que te le tires al siguiente. Pero si empiezas desde abajo, en el hospital más alejado, crea ya un estigma en ti, en que el nivel de médico que eres está alejado de los grandes hospitales. Y no es tan fácil cambiarse de ese hospital a uno mucho mejor. Ok. Pues creo que esas eran algunas dudas más importantes. Okay. ¿Tendrá alguien Gracias. más alguna duda importante? Si no, damos por finalizada la sesión. Sí, yo quisiera preguntar. Ok. Sí, por favor. En este caso, ¿no? Eugenio nos está preguntando, ¿cómo empiezo mi especialidad en un hospital grande si antes no tengo un doctorarbeit o si no tengo algún otro sustento previo, ¿no? ¿Cómo intento entrar si los requisitos van a ser grandes? Claro, mira, lo que yo he visto que ha pasado aquí conmigo es que hay gente extranjera que llega sin el nivel de alemán, pero con el deseo y la motivación de trabajar en un hospital universitario. Lo que hacen es que contactan directamente a una de las personas más activas en investigación del hospital. No tiene que ser el jefe, Okay. no tiene que ser el director, pero contactan a alguna persona científicamente activa, le escriben un email, le dicen, no, pues me gustaría hacer con ustedes algo de investigación y si es posible hacer el doctorarbeit, quizá una prueba de 6 meses, y ya vas y dices, no, pues además quisiera entrar a la clínica y ver la clínica, y él te va a abrir la puerta para que entres con él, llegues a su laboratorio, trabajes para él, lo produzcas, él tenga un beneficio, tú también te beneficies, y te vayas a hacer que entres a la clínica, que te conozcan, te presentes. Entonces, si te presentas bien, si sabes ocupar la oportunidad y te muestras como competente para hacer el trabajo que hace un residente de primer año, automáticamente te van a recomendar y clasificar, esa persona sí tiene el nivel. Entonces, es mejor un extranjero conocido que tiene el nivel a un aplicante externo que ni conocen y que no les da la seguridad para decir 100% él va a ser bueno. Entonces, puede que tengas deficiencias, pero ellos van a ver que al principio llegas y hablas mucho, no hablas bien, y van a ver tu progreso en el tiempo, en 6 meses. Y aparte haces investigación en el laboratorio de tal persona, y ya estás en la clínica, y ya tomas el teléfono y haces lo que es el residente de primer año, créeme que vas a tener posibilidades mucho más altas que un alemán que no conocen y que se graduó de una buena universidad, pero simplemente no lo conocen, y de ti ya te conocen. Y eso es el camino, como un mexicanito, puede llegar y plantarse en el mejor hospital de Alemania. Perfecto. Estaría bien 6 meses al inicio perfeccionar el idioma y los otros 6 meses dejarlos para, como comentaste, acercarme a algún jefe o algo así, decirle que me ponga a prueba 6 meses sí. Y ya después, en esos 6 meses, pues generar una relación y oportunidad y luego ahora sí, el segundo año, tramitar todo para regresar directo a ese hospital. ¿Estaría bien eso? Lo de los trámites creo que tiene que ayudarte más, Mariel, porque el trámite yo lo hice hace 11 años, entonces ya cambió. Bueno, eso... Bueno, perdón, por ejemplo, en mi experiencia yo metí mi documentación en septiembre y en diciembre ya me mandaron el Regnum, eso fue del año pasado, y en enero ya me habían dado fecha para el examen. Entonces, mucha gente dice que Niedersachsen es tardado, pero sinceramente a mí no se me hizo como que tan tardado. Y de hecho me habían dado fecha para febrero, pero todavía no había terminado de estudiar todo y la cambié para otra fecha. Entonces, aquí en Niedersachsen no creo que esté tardando mucho,
o no estaba tardando mucho, pero debemos de considerar la nueva, por cuestiones de pandemia y todo eso, creo que ahora va a ser muchísimo más tardado. Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo lo que iba a preguntar es si alguien sabe realmente qué cambios importantes o significativos hay con esta reforma que hubo de no sé qué ley que iba a entrar en vigencia en marzo de este año para los médicos. ¿Reforma te refieres al salario? No era el salario, era... Ay, Mira, vamos a ganar más, 6% más. Vamos a tener que trabajar menos. Ya pusieron un límite máximo de guardias al mes, creo que por 4 o 5 guardias al mes. que no es nada. Que es que mira, realmente la nueva generación, los jóvenes que entran apenas, alemanes, vienen con un chip ya diferente a lo que fue hace quizá 10 años, en los cuales ya llegan al departamento y ya exigen. Yo no quiero trabajar los fines de semana, no me planeé para fines de semana, yo quiero tener mis fines de semana libres. Llegan exigiendo como principiantes, como imagínate que un R1 de México llegara así. Pero no. Voy a trabajar aquí, pero yo no quiero trabajar el fin de semana. Y nada, quiero hacer 3 guardias al mes. Y ya, pues así llegan y así son. Y pues ya legalmente ya combatieron, ya se pusieron a protestar y ya ganaron que solamente que limitaran el número de horas de trabajo. Tiene su punto positivo y negativo, porque no se puede ver aquí como una residencia como es en México, porque en México tienes que aprender todo en 4 años. Y aquí no, aquí tú puedes tomar el tiempo que tú quieras, puedes llevar una vida adecuada, ir poco a poco, relajada, llevar tu vida normal, tener tu familia, ser residente, operar, y pues es un concepto totalmente diferente. No es una carrera por aprender lo más que se pueda, lo más pronto posible para terminar y empezar entonces a ganar y tener una vida normal, sino que ya llegas a tener una vida normal desde un principio. Sí. Hay una página que se llama Make It in Germany y ahí, no sé, tal vez puedo dejar el link de los nuevos cambios que se hicieron a partir de marzo sobre la ley de inmigración de personal especializado. Realmente, o sea, sí lo he leído, pero no, o sea, no podría decirlo a ciencia cierta. Entonces, en el grupo de médicos mexicanos en Alemania les dejo mejor el link para que lo revisen. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Bueno, parece que ya hemos contestado todas las preguntas por el momento. Les agradezco su presencia, especialmente a Mariel y a Mari Yuri por ayudarme a contestar todas las preguntas y hablar tanto. Y pues voy a subir este video, quizá lo tenga que recortar en varias partes para que quede ahí como documentación, para que no nada más ustedes se beneficien, sino que otros mexicanos también lo vean como apoyo en su preparación, para que vean que venir a Alemania es una situación real y que es posible hacerlo, requiere planeación, ¿sí? Y pues saben que hay también mexicanos que estamos aquí y que lo hemos logrado. Y también queremos apoyar también que más personas que quieran hacerlo, que también lo hagan. ¿Ok? Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Okay. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Estamos a sus órdenes. Bye. Gracias.